Fundación e historia de Veracruz. El 12 de octubre de 1492, el genovés Cristóbal Colón llegó a un grupo de islas situadas al este del continente que en la actualidad se conoce como América. A partir de entonces, comenzaron a ser exploradas las tierras recién descubiertas. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba, acompañado por un grupo de españoles, salió de Cuba y arribó a Champotón, actual estado de Campeche. Al siguiente año, en 1518, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió otra expedición comandada por Juan de Grijalva, quien llegó a un río que actualmente se conoce con su nombre, Río Grijalva. Recorrió los ríos Tonalá, Coatzacoalcos y Papaloapan, del cual Pedro de Alvarado quedó impresionado por la riqueza que había en estos. La expedición llegó al río Jamapa, junto a Boca del Río, donde se dio el primer encuentro con Moctezuma, quien creía que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl y venían a ocupar el gobierno de México. Posteriormente, desembarcaron en un islote de grandes dimensiones que les va a servir de refugio para sus barcos. A este islote le llamaron San Juan de Ulúa. Juan de Grijalva regresa a Cuba y le da la noticia al gobernador de todas las riquezas que había encontrado. Entonces se prepara una nueva expedición comandada por Hernán Cortés. En 1519 llega Hernán Cortés con 10 navíos a las costas de Yucatán, donde se encuentra con Jerónimo de Aguilar, un soldado español que había naufragado en 1511, junto con un reducido grupo de soldados españoles. 8 años después, ya hablaba el maya, por lo que le sirvió de intérprete. Siguieron su recorrido por la península de Yucatán. Al llegar al río Grijalva, pelearon con los indígenas de la región, derrotándolos por la superioridad de sus armas. Los derrotados rinden tributo a Cortés, llevando esclavas como regalos, entre ellas a Malinche, quien se une a Cortés para traducirle el idioma náhuatl al español. El 21 de abril de 1519, Jueves Santo, Hernán Cortés junto con su flota llegan a San Juan de Ulúa. Al día siguiente, desembarcan en los arenales de Chalchihuacán, donde es recibido por los enviados de Moctezuma, quien le manda grandes riquezas. Cortés comienza a tener reuniones con sus partidarios y los convence de formar un ayuntamiento. El 22 de abril, Cortés funda el primer ayuntamiento en México y hoy en día es el más antiguo del continente americano. Le nombra la Villarrica de la Veracruz. Villa con las de España, rica por las manifestaciones de riqueza que Moctezuma hizo en el pueblo a los recién llegados, Vera de verdadera y cruz porque el día de su llegada se festejaba el Viernes Santo y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo. Cortés nombró al ayuntamiento primer órgano político administrativo. Él mismo se nombró capitán general y justicia mayor. Es aquí donde se levanta la primera acta de cabildo, en la cual se constituye la autoridad municipal. Dicha acta fue firmada por Francisco Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero, considerados los primeros alcaldes que tuvo la Villarrica de la Veracruz. 4 meses después, Cortés trasladó la villa a un lugar a las faldas del Cerro de los Metates, actualmente Villarrica. Ahí se asentó por 7 años. Posteriormente, se asienta al margen izquierdo del río Huitzinapa en 1525, hoy conocido como La Antigua. No obstante, en 1599 volvería a su ubicación original, pero ahora con el título de ciudad. A la conquista militar de México siguió inmediatamente la conquista espiritual. En la primera etapa, la imposición de una nueva religión en las tierras recién conquistadas. Posteriormente, cuando se formó una nueva sociedad, la religión fue el modo principal de ver y explicar el mundo. Se construyeron templos parroquiales en Veracruz, Misantla, Tlacotalpan, la villa de San Andrés Tuxtla, San Francisco de Songolica, San Antonio Huatusco, Jalapa y Tlacolula. Los templos católicos más antiguos de nuestra entidad
fueron levantados por órdenes del clero a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Los españoles tomaban posesión de los cargos administrativos y eclesiásticos más importantes. Eran los que dirigían la economía, de acuerdo con sus intereses, y en sus manos estaba el mayor poder de decisión y mando. Los criollos, hijos de españoles nacidos en México, ocupaban los cargos administrativos menores, constituían el clero menor y manejaban el comercio. Su poder político era restringido. No obstante, gozaban del privilegio de la cultura, pues, junto con los españoles, eran los únicos que podían aspirar a ingresar en las escuelas de altos estudios. En junio de 1808, en España sucedieron algunos hechos, cuyas repercusiones en México fueron favorables. Aquel país de la península ibérica cayó en poder de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Los criollos, indígenas y mestizos de la Nueva España supieron aprovechar el momento histórico y apoyaron la propuesta de Francisco Azcárate y el fraile Melchor de Talamantes, integrantes del cabildo de la capital novohispana, que México debería tener un gobierno independiente. Fue entonces que en 1809 llegó a nuestro territorio el capitán Ignacio Allende, quien preparaba una conspiración en Querétaro, junto con el cura Miguel Hidalgo y otros personajes. La conspiración fue descubierta y hubo la necesidad de tomar las armas en contra del gobierno español. De esta manera, en el pueblo de Dolores, territorio guanajuatense, se inició una gran manifestación popular de oposición. Fue encabezada por Hidalgo y Allende, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En 1948, por decreto del entonces presidente Miguel Alemán, el puerto de Veracruz recibió la categoría de 4 veces heroica, el único lugar del país que ostenta tal distinción. La primera se presenta el 18 de noviembre de 1825, cuando tras más de 2 años de sometidos bombardeos y ataques al puerto de Veracruz, las armas mexicanas asediaron por tierra y mar a los españoles en su último reducto, el fuerte de San Juan de Ulúa. Los colonistas españoles fueron derrotados y abandonaron definitivamente esta fortaleza. Más tarde encontramos que Francia reclamaba la indemnización para sus residentes, entre los que se encontraba un pastelero francés, por los daños sufridos durante las distintas revueltas de los últimos años. Es aquí donde encontramos que, el 27 de noviembre de 1838, el ejército mexicano, al mando de Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista, apostado en el fuerte de San Juan de Ulúa y en el puerto, resistió con dignidad y valentía los ataques de la Armada francesa ante la negativa de México de reconocer las reclamaciones de indemnización hechas por aquel país. El tercer nombramiento lo obtuvo por su enfrentamiento contra Estados Unidos, país interesado en adquirir territorio mexicano. Es así como abrió fuego sobre el fuerte de San Juan de Ulúa, dando inicio a la Guerra de Intervención en 1847. Y aunque el ejército norteamericano terminó por imponerse, la defensa fue valiente y resistente. Finalmente, el 21 de abril de 1914, durante la Revolución Mexicana, el puerto de Veracruz de nueva cuenta sufrió una invasión, esta ocasión por norteamericanos. Cuando aquel país que no reconocía al gobierno de Victoriano Huerta intentó evitar la llegada de una importante cantidad de armamento, favoreciendo así a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. La defensa corrió a cargo de los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y de grupos civiles voluntarios, que con gran valentía defendieron la integridad de la nación.